privilegios e inmunidades de la Asociación de Estados del Caribe, la Corte destacó la importancia del Mar Caribe como activo común de la región, el papel que ha desempeñado en su historia y su potencial para operar como elemento unificador del desarrollo local y global. En este ambiente de historia, cultura y crecimiento se ha desenvuelto la ciudad de Barranquilla, que se perfila como una de las más importantes del Caribe. No en vano, la región viene reclamando de tiempos pretéritos convertirse en una entidad territorial con autonomía en orden a avanzar hacia una nueva organización de Estado. De ahí la necesidad de promover este conversatorio de la jurisdicción constitucional, y para ello se ha contado con la presencia de conferencistas internacionales, invitados especiales, locales, nacionales, magistrados y representantes de la sociedad civil, que en estos 3 días de justas académicas nos han mostrado con profundidad y fluidez las discusiones que se ciernen en el mundo sobre el desarrollo regional y su impacto en perspectiva constitucional. Las importantes lecciones aprendidas en este conversatorio me obligan a hacer algunas consideraciones que reseño a manera de conclusión. Desde el derecho comparado, es sabido que la autonomía y descentralización son recogidas de forma diversa en las constituciones contemporáneas como principios fundacionales. Se identifican en el propio ordenamiento atendiendo la forma organizativa de Estado, fuere unitario como Bolivia, Panamá y República Popular China, unitario e indivisible Paraguay y Rumania, unitario con autonomía y descentralización Perú y Colombia, federativo Brasil, Venezuela, Alemania y Rusia, federal unido Estados Unidos y México, por mencionar solo algunos ejemplos. Ello ha permitido clasificar los regímenes principalmente en centralizados, descentralizados, federales, confederales, regionales y autonómicos, cuya determinación y alcance atienden múltiples factores que son objeto de discusión por la doctrina y donde los tribunales constitucionales cumplen un papel trascendental en la configuración y delimitación del modelo imperante: unidad, autonomía y descentralización en Colombia. La historia colombiana nos lleva a evocar el Memorial de Agravios del 20 de noviembre de 1809, cuando Camilo Torres expresaba su queja por la poca representación que tenían América y sus provincias frente a aquellas continentales europeas. Comillas: los vastos y preciosos dominios de América no son colonias ni factorías como las de otras naciones, sino una parte esencial e integrante de la monarquía española, y deseando estrechar los sagrados vínculos que unen uno y otros dominios, declaro que los reinos, provincias e islas que forman los referidos dominios deben tener representación nacional inmediatamente a su real personal y constituir parte de la Junta Central Gubernativa del Reino por medio de sus diputados. Hasta ahí la transcripción. Unidas las provincias de Nueva Granada y Venezuela bajo el nombre de República de Colombia, la Constitución de 1821 dividió el territorio en departamentos, los departamentos en provincias, las provincias en cantones y los cantones en parroquias. Posteriormente vinieron constituciones de corte unitario, la de 1830, 1832 y 1843, intermedio la de 1853 y federal las de 1858 y 1863, hasta que la Constitución de 1886
adoptó la fórmula de república unitaria esencialmente centralista. La Constitución de 1991 contempló una forma de Estado que, si bien se construye a partir de la unidad de la República, avanza hacia el reconocimiento de la autonomía para sus entidades territoriales y su carácter descentralizado. La jurisprudencia ha resaltado que la distribución de competencias ha sido confiada al legislador, pero sujeta a reglas mínimas para asegurar una articulación entre la protección debida a la autonomía y el principio unitario, reafirmando los intereses locales en un contexto unitario. El equilibrio entre autonomía y unidad se logra mediante un sistema de limitaciones recíprocas. Si bien la autonomía no equivale a autarquía ni a soberanía, sí está vedado al legislador sujetar por completo a las entidades territoriales a los imperativos y determinaciones adoptadas desde el centro. No le es posible dictar normas que lesionen el núcleo esencial de la autonomía, por lo que las limitaciones deben ser las estrictamente necesarias, razonables y proporcionadas a los hechos que le sirven de causa. Las regiones cumplen un rol valioso para el desarrollo de la comunidad. La jurisprudencia constitucional las ha catalogado como un criterio de organización funcional que, a partir de un espacio territorial determinado, pretende facilitar las tareas de administración a través de la prestación descentralizada de servicios y del fomento de proyectos de desarrollo u ordenación de recursos para su eficaz inversión. Grupos étnicos y comunidades raizales. El principio de autonomía política y jurídica de los pueblos indígenas y tribales debe entenderse como una capacidad para gobernarse y ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, que se despliega conforme a sus usos y costumbres, el respeto por sus tierras ancestrales y de su cosmogonía en general. Ha de partirse de una perspectiva respetuosa de las formas de vida y el concepto de dignidad, conscientes de la necesidad de entablar un diálogo intercultural con la cautela necesaria para evitar que esa interacción se convierta en pretexto para intromisiones indebidas en los asuntos propios. De otra parte, la necesidad de un enfoque diferencial que acepte la diversidad de la comunidad afrocolombiana impone a las autoridades estatales especiales deberes de prevención, atención y salvaguarda de sus derechos individuales y colectivos. La Corte ha insistido en el carácter de grupo étnico y su importancia para asegurar la adecuada inserción en la vida política y económica del país. La definición de esta comunidad no puede fundarse exclusivamente en criterios como el color de la piel o la ubicación geográfica, sino en la existencia de rasgos culturales y sociales compartidos que marcan una diferencia en comparación con otras comunidades, por lo que son titulares de derechos a la propiedad colectiva de sus territorios ancestrales, al uso, conservación y administración de sus recursos naturales y a la realización de la consulta previa en caso de medidas que les afecten directa y específicamente. Los desafíos. Colombia enfrenta serios desafíos para hacer realidad el principio de autonomía territorial y la descentralización dentro de la unidad nacional. Desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 se han introducido significativas reformas tendientes a fortalecer el carácter unitario del Estado y, por tanto, a desvanecer la autonomía territorial y la descentralización. El principio de autonomía se trastoca cuando se olvida que toda gestión del Estado debe enfocarse en el servicio a la comunidad, el pluralismo, la participación de todos en las decisiones que los afectan y el mejoramiento de la calidad de vida de la población colombiana. En este panorama,
resulta apropiado retomar algunas propuestas para el desarrollo de las regiones y la autonomía regional y territorial. 1. En Europa y particularmente en Alemania, la autonomía es la herramienta a partir de la cual una comunidad adquiere identidad propia frente a poderes externos y superiores, por lo que tienen derecho al autogobierno sobre el territorio, a la organización normativa y planeación local, a la generación de ingresos propios. 2. Es necesario un replanteamiento del rol de los gobiernos subnacionales en las funciones de estabilidad macroeconómica y redistribución de la riqueza, de tal forma que se haga de la descentralización un instrumento para elevar el nivel de vida de la población y reducir las disparidades interregionales. 3. La crisis de la nación se ha convertido en justificación para el recorte normativo y real de recursos a las entidades territoriales, cuando más bien debería convertirse en una oportunidad para que los gobiernos locales llamen a un gran pacto político y fiscal basado en una política de reordenación del territorio y de medidas que fortalezcan los ingresos propios de los entes para proteger el gasto social. 4. Es menester repensar el papel de las entidades de control dentro de las prerrogativas otorgadas a los niveles subnacionales para que sirvan como instrumento de evaluación de la gestión pública local y encauzamiento de la participación ciudadana. En síntesis, el desarrollo local y regional debe constituir una de las prioridades para la agenda pública dentro de la política de ordenamiento territorial en Colombia. Es imperioso maximizar los contenidos constitucionales de la autonomía de los pueblos indígenas y afrocolombianos. La Corte ha evidenciado la afectación de este principio a partir de algunas regulaciones como la Ley General Forestal, el Estatuto de Desarrollo Rural y el Código de Minas, donde en torno a la consulta previa existen importantes desarrollos jurisprudenciales, aun cuando falta un largo camino por recorrer. La responsabilidad está en cabeza de los actores políticos, jurídicos e institucionales. Factores como la corrupción, la ineficiencia, la inoperancia de los órganos de control, la ausencia de una política pública en la materia, entre otros, abonan el camino hacia el debilitamiento de la autonomía. Pareciera que 300 años de centralismo colonial y más de 100 años de centralismo republicano no hubieran resultado suficientes para reflexionar críticamente acerca de la necesidad de reivindicar el sentido de lo local a partir de la realización efectiva del principio de autonomía territorial. En este punto, quisiera anotar que el acompañamiento a los territorios colombianos no ha sido un asunto aislado para la actual presidencia de la Corte Constitucional. Desde el inicio de su gestión, el doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y la Comisión de Género, liderada por la doctora María Victoria Calle Correa, han insistido en reivindicar la importancia de las regiones y de que sus intereses sean considerados con el rigor que merecen. En compañía de algunos colegas, con la discreción y el tino que les caracterizan, han promovido una silenciosa pero en extremo importante labor de visita a varios municipios fronterizos o con problemas de orden social, político, económico y cultural. Así, con la misión de difundir los avances en materia constitucional, han tenido lugar exitosos encuentros en Tumaco, San Jacinto Bolívar, Mocoa, Caucasia y Pasto. No puedo dejar de expresar, en nombre de cada uno de los integrantes de la Corte Constitucional, mi sincera gratitud por habernos acogido en estos días. El mayor reconocimiento a los conferencistas, a la Universidad del Norte, el mayor reconocimiento en lo referente, como de primer orden, en la comunidad académica nacional y cuyo aporte a la investigación
estoy hablando de la Universidad del Norte, científica, es cada día mayor. También a la Universidad del Atlántico, ay, por Dios, a la Universidad del Atlántico, baluarte en la defensa de la educación pública, a la Alcaldía Distrital de Barranquilla, particularmente también a los doctores José Antonio Cepeda, Mario Martínez, Ana María Verano, a Isaac Sáenz, al capitán Martínez, a Luis Carlos Marín, a Luz Helena Botero, a Patricia Vargas, a Germán Gómez, a Jimena Botero y a Andrea Calderón, así como a Carmen Sofía González y Fernando Pérez, y a todos quienes de una u otra manera hicieron posible el éxito de este encuentro. En tan grato escenario no puedo menos que rememorar el romance de Barranquilla de la poetisa Meira del Mar, que en uno de sus apartes nos recuerda: porque nació frente al alba y en el sitio de la brisa le dieron un nombre claro de flor o de lluvia fina, un nombre para decirlo en medio de la sonrisa, enamorados los ojos y el corazón, Barranquilla. Muchas gracias y hasta el próximo encuentro.